Amigos, el Seguro Social dio a conocer datos sobre la generación de empleos al cierre del año 2014. Son más de 714,000 puestos de trabajo, lo que pues resulta una cifra bastante importante, bastante significativa. Hacía bastante tiempo que no se veía pues la creación de plazas de trabajo como las que obtuvimos o registramos en este 2014 que recién concluyó. Para hablar de esa tasa de empleo, de los registros que está contabilizando el Instituto Mexicano del Seguro Social, me da mucho gusto recibir esta noche a José Antonio González Anaya, precisamente director del IMSS. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy buenas noches. Buenas noches, Darío. Gracias por tenerme aquí en el programa. ¿Cómo pues explicar, cómo entender el crecimiento que está teniendo el número de afiliados en el Seguro Social cuando venimos de una economía pues que no ha crecido al ritmo esperado por las propias autoridades? Pues mira, yo creo que lo primero es, pues el hecho es observar que tenemos un número muy bueno de crecimiento en el número de empleos formales. 714,000 es mucho más, es más del 50% más que el año pasado, donde se generaron 463,000. Y de hecho es el segundo año más alto desde 1997. Y es interesante porque el año 2010 y en el mismo año 1996 son años, por llamarles así, de rebote, en el cual se venía de una crisis, el 2010 de la del 2009, el 96 del 95, y entonces se cae la economía y de ahí en el rebote se generan muchos empleos. Este año es un año en el cual se generaron 714,000 empleos, por encima de un año positivo el año pasado, con lo cual estamos contentos, es un buen desarrollo de lo que está ocurriendo. Ciertamente, como tú mencionas, está creciendo a la velocidad a la cual está creciendo el número de empleos formales, es mayor que la economía, es casi el doble. Entonces es un fenómeno interesante y nuevo, es un fenómeno de los últimos 2 años. ¿Y a qué se debe? ¿Cuáles son las razones o quizás la combinación de factores que están justamente impulsando la creación de empleos formales y el crecimiento en las plazas laborales? Mira, no hay una sola razón para esto, y esto se refleja en todos los resultados que ahorita platicamos. Yo creo que es una combinación de cosas. Yo creo que es una combinación pues de algo está contribuyendo la reforma laboral que se hizo incluso antes de que entrara esta administración. Yo creo que las reformas estructurales o están arrancando y empezando a sentirse, o hay expectativa de que van a empezar a ocurrir. Y, ¿por qué no? También en el IMSS hemos trabajado en automatizar la verificación de los datos. Entonces las personas pueden checar su número de seguridad social, pueden verificar sus semanas cotizadas, sus salarios, que todo esté haciendo. Entonces eso también quizás está poniendo un grano de sal. Pero lo que vemos es un crecimiento balanceado. Todos los estados de la República crecieron en el empleo, con la excepción de Campeche, que tuvo un pequeño decrecimiento. De ahí los sectores, el sector que venía, por decirlo así, jalando, es el sector de la transformación en los últimos 2 años, que es un sector que tiene muchísimas actividades, no es una sola cosa. Y recientemente, en los últimos 6 meses, el sector construcción también empujó. Pero son todos, comunicaciones y transportes, también está jalando la economía. Entonces no es un solo sector, no es un solo estado. Incluso si viéramos la distribución de los salarios, no estamos viendo empleos de bajos salarios, tampoco de altos, más o menos repartidos. A ver, eso es importante porque la crítica recurrente es la calidad de los empleos formales que se están creando. Hay quienes dicen que son pues empleos temporales o sí, empleos de baja remuneración. Qué bueno que pones el acento en este aspecto. Sí. Estamos hablando finalmente de plazas medianamente remuneradas. Sí, sí. El 74% de los empleos que se generaron el año pasado, de los 714,000, son empleos permanentes. Esto es ligeramente superior a la media de la historia, lo cual habla bien, no son empleos temporales los que se generaron. Y segundo,
el crecimiento en la distribución de salarios es más o menos repartida, o sea, no se está cargando hacia abajo y no se está cargando hacia arriba. Así que esto hace, pues, no tener una respuesta certera a tu pregunta inicial, que es muy buena, que es, ¿qué lo está causando? Pues no es una sola cosa. Son varios elementos. Parece que son varios elementos y estamos trabajando en tener ahora sí que una causa y efecto directa para poderlos cuantificar, pero ahorita no lo tenemos. Pero el resultado es bueno. El resultado es un número grande, repartido en todos los estados, en muchos sectores, en todos los salarios, en empleos permanentes. Es un buen resultado, yo creo. El ritmo de afiliación al Seguro Social, ¿cómo ha sido? Mira, supongo que es igualmente acelerado en función de la creación de empleos. Porque tanto el año pasado como está casi al doble de la velocidad del crecimiento económico. En el 2014 cerramos con 4.3 de crecimiento de afiliación de empleos formales, mientras que la economía pues va a crecer bastante más abajo que eso. Esas son las expectativas de todos los analistas. Entonces, lo que se está dando es un proceso, no quiero sonar pretencioso, pero sí está existiendo un proceso de formalización del empleo, que es bueno para el país, bueno para los trabajadores, y ojalá y continúe, que todas estas combinaciones de cosas continúen hacia adelante. 2015, 2016 serán años en donde empezaremos ya a palpar los efectos de las reformas estructurales. En el caso particular de la reforma energética, que trae atrás consigo la generación de empleos de calidad incluso, ¿hay alguna expectativa del impacto que pudiera tener en la creación de fuentes de trabajo para ya este 2015? Pues mira, no tengo un número en específico, pero yo estoy seguro que, pues, ahora sí que la historia y la experiencia internacional nos indica que las inversiones en energía son muy fuertes y con un enorme impacto. Así que yo esperaría, sin tener un número específico, que esto se vea en el siguiente par de años. Ciertamente, pues ahora sí que las restricciones de la fuerza laboral y la teoría nos dirían que eventualmente pues, tenemos que volver a converger la velocidad a la cual crecen los empleos formales con la economía, porque si no, pues eventualmente todo se va a formalizar y te quedas sin trabajadores, ¿no? Y atendiendo a esa misma interfase que acabas de mencionar, ¿cómo juega el hecho de estos dos grandes focos rojos que tenemos? Por un lado, paridad peso-dólar, con un peso que se está perdiendo fuerza frente al dólar, se está depreciando, y con precios internacionales del petróleo que van cayendo estrepitosamente. ¿Esto cómo incide en el comportamiento de las empresas y por ende en la creación de empleos? Uno pensaría que con un peso devaluado pues se incrementarían, y de hecho se están incrementando las exportaciones, y esto beneficiaría a empresas con esa vocación. Pero ¿cuál es la realidad de estos dos factores que están allá afuera incidiendo? Mira, lo que tú acabas de decir es absolutamente cierto, y si yo estuviera en mi puesto anterior en Hacienda contestaría, me explayaría en esto, pero permíteme no entrar mucho en ese tema. Sí es cierto, el tipo de cambio para las empresas exportadoras las favorece, y el precio del petróleo le pone presión a las finanzas públicas, pero déjame dejarlo ahí, porque ahora tengo otras responsabilidades. Pero eso, por ejemplo, la creación de empleos. Pues mira, lo que nosotros veríamos es que se continuara el sector de transformación, el crecimiento en el sector de la transformación, que ojalá y eso se continúe hacia adelante. Y la parte, como tú mencionaste, la reforma energética debe traducirse en inversión, y eso se va a traducir en empleos. Pues José Antonio González Anaya, director general del Seguro Social, nos quedamos con el dato: 714,000 nuevos empleos que se generan en el 2014, y esperemos ir por más en este 2015. Ojalá. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches también a usted. Le agradezco el favor de su atención. Le pido que sigan la programación de Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.